Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcasts producidos por la carrera de Sociología de la Universidad de Flores que se titula Repensar la sociología desde el hoy, teorías clásicas y contemporáneas. A lo largo de sus diversas emisiones estaremos abordando algunas de las perspectivas teóricas más influyentes en el campo de la sociología desde su periodo fundacional hasta nuestra actualidad. El objetivo es dar a conocer un conjunto de autores y autoras fundamentales en la historia de la disciplina, cuyo conocimiento resulta vital para quien se interese por el aprendizaje y el empleo del lenguaje sociológico. Específicamente, interesa preguntar, de manera introductoria, los componentes principales de sus marcos categoriales, reflexionando sobre su vigencia para comprender nuestra actualidad y examinando las críticas y los intentos de revisión teórica efectuados en los últimos años. Producen Pedro Giordano, Micaela Ciardielo, Julieta Gómez Ellis y Gastón Becerra. Buenas, damos inicio al podcast dedicado a la teoría clásica de Max Weber. Nos acompaña el día de hoy Patricia Lamborghini, licenciada en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de la materia dedicada al pensamiento de Max Weber de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y también es docente en otras materias teóricas de la UBA y la Universidad de Entre Ríos. Sus temas de investigación se enfocan en la teoría sociológica clásica y particularmente en el legado de Max Weber, y es autora del libro Las antinomias entre lo racional y lo irracional, publicado por Prometeo en el año 2021. Bueno, Patricia, muchas gracias por compartir este podcast con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos empezar que nos cuentes, en principio, cómo es que llegaste al pensamiento weberiano, qué es lo que te atrajo y por qué dedicarle parte de tu carrera académica a su estudio. Bueno, a ver, mi principal interés en la obra de Weber surge a partir de la cursada de una materia de la cual hoy soy docente, que en algún punto fue un punto de inflexión, es decir, que me llevó a modificar mi perspectiva anterior sobre Weber, una perspectiva que en algún punto estaba filtrada por ciertas lecturas, digamos, de la obra de Weber, que han tenido una importante influencia a nivel internacional y yo creo que en el mundo hispanoparlante todavía tiene una vigencia en el ámbito académico, en la universidad, y que es una lectura de Weber influenciada sobre todo por la herencia de Parsons, es decir, donde se tendió a leer a Weber como un autor más bien con una fuerte impronta idealista, es decir, antagónica a la perspectiva, digamos, del materialismo histórico de Marx, particularmente en su explicación del capitalismo. Se lo leyó también políticamente, en este sentido, un antagonismo con Marx, y también poniendo el foco en dos de sus textos más reconocidos, que son Economía y Sociedad y La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En algún punto esto generaba que Weber tuviese un poco de mala prensa o que a la gente que simpatizaba con visiones más del cambio social pensaba en esta idea del Marx burgués. Entonces, bueno, digamos que yo era presa un poco de ese prejuicio y cuando cursé esta materia me modificó radicalmente mi visión en torno al autor, descubrí otras lecturas que fueron tomando mucha importancia en los años 70, digamos que hacen foco en el problema de la racionalidad y la racionalización como el núcleo de la obra de Weber, como el hilo conductor, digamos, que permite darle una unidad a la obra de Weber y que además me permitían ver una mirada más crítica de un Weber que tiene una mirada crítica sobre el devenir de la modernidad, del capitalismo, la tragedia de la cultura moderna. Y bueno, esto, digamos, motivó, digamos, mi dedicación o mi interés por el autor. Y particularmente fue también, digamos, en el transcurso de esa cursada cuando, bueno, surgió un poco mi inquietud, que después me dediqué a investigar eso, en torno al problema de lo irracional en Weber, ¿sí? Particularmente surgió a partir del interés por el irracionalismo ético-práctico en Weber, esta idea también de una raigambre también nietzscheana, es decir, de que los valores son subjetivos, que no hay posibilidad de hacer una fundamentación racional de los valores, que los valores luchan entre sí. Y también el interés por esto, por las consecuencias éticas y políticas que esta perspectiva puede tener, después me llevó a una preocupación más general por lo irracional en Weber, digo como contracara
ineludible de su análisis en torno a lo racional, digamos, como las tensiones que hay entre lo racional y lo irracional, que me parecía que era una cosa que estaba un poco desatendida. Así que a eso me he enfocado. Bueno, ya nos adelantaste algunos, pero quisiera ahora que nos cuentes un poco más. ¿Cuál le dirías vos que es la relevancia de la figura de Max Weber para el pensamiento sociológico? Y muy ligado a ello, ¿por qué se lo identifica o se lo reconoce como uno de los padres fundadores o uno de los teóricos clásicos de la sociología? Bueno, a ver, cuando hablamos de los clásicos, a ver, ¿qué es un clásico, no? Es decir, yo creo que los clásicos tienen que ver con autores que, a pesar del paso del tiempo, nos siguen interpelando desde el presente, nos siguen, digamos, nos permiten pensar problemas del presente y en algún punto, a pesar de que pasen las décadas, los años, es decir, en el caso de Weber se ha cumplido recientemente el centenario de su muerte, bueno, tienen vigencia, ya sea porque o bien, digamos, se han pronunciado o han señalado cuestiones que tienen que ver con problemáticas existenciales duraderas del ser humano, es decir, y por eso recurrimos y volvemos a ellos, o bien porque, bueno, nos prestan insumos teóricos, conceptuales, ideas, digamos, que nos permiten echar luz sobre el mundo contemporáneo y por ahí pueden convertirse entonces en insumos para una investigación, en insumos para la reflexión social. Y creo que bueno, digamos, por eso Weber, digamos, puede ser considerado, digamos, con propiedad como un clásico del pensamiento sociológico. Digo, si pensamos a la sociología como una disciplina que fundamentalmente se propone dar cuenta de la dinámica de la sociedad capitalista moderna, yo creo que el aporte de Weber es muy significativo. Es decir, nos presta una serie de elementos para pensar el orden social moderno muy importante, es decir, empezando por su entendimiento del capitalismo, ¿sí? Como aquel poder que determina el destino de la vida moderna, es decir, cuando Weber nos habla del capitalismo moderno y lo específico, digamos, del capitalismo occidental moderno, bueno, está pensando, digamos, en un sistema que está basado justamente en el trabajo asalariado, digamos, en un derecho que es previsible, calculable, es decir, que es el derecho moderno, es decir, plasmado en leyes escritas, positivas, ¿sí? Que está basado, por supuesto, en la propiedad privada, impregnado por la lógica del cálculo racional del capital, y que esto, de hecho, va invadiendo otras esferas de la vida. Bueno, me parece que esto es una idea muy poderosa. Lo mismo su visión del Estado, que es una de las cosas que más se reconocen del andamiaje conceptual weberiano, ¿no? Es decir, un Estado basado en normas abstractas, plasmadas de manera escrita, y sobre todo, digamos, en una administración por funcionarios especializados, lo que se conoce como la burocracia, ¿sí? Un Estado entendido como una asociación de dominación, no hay aquí una mirada embellecedora del Estado, sino justamente entendido como una asociación de dominación fundada en el monopolio de la violencia legítima, ¿sí? Bueno, y Weber también nos proporciona muchas herramientas para pensar fenómenos que son específicos, típicos de la época moderna y que la distinguen justamente de las sociedades tradicionales del pasado, digamos, para pensar la singularidad del mundo moderno y también la singularidad de Occidente. Para Weber, el mundo occidental, que él, digamos, enfoca a partir de la cultura europea y algo de la cultura norteamericana, también generó un conjunto de manifestaciones culturales singularísimas y particularmente, digamos, que tienen que ver con su grado de racionalidad mucho más destacada o específica en relación a otras culturas, y bueno, es una de las cosas que a él más le interesó ver. Y finalmente también incluso en la explicación de los orígenes del orden social moderno, bueno, Weber da una visión un poco provocadora también al plantear en el origen del racionalismo moderno no solamente el papel que ha jugado la ciencia, la lógica, digamos, sino también las religiones, ¿no? Cómo las religiones contribuyeron a forjar una conducta de vida racional y particularmente en el plano de la conducta económica. Bueno, este es el gran aporte que hace en su famosa
ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces creo que nos proporciona un conjunto de herramientas para dar cuenta de la modernidad, y por eso, bueno, podemos decir que su teoría sociológica o su aporte conceptual en este sentido es muy importante. Después vamos a hacer la salvedad de que Weber ha sido canonizado como un sociólogo clásico en la tríada junto con Marx y con Durkheim, pero por decirlo de alguna manera él se resistió un poco a esto, ¿no? Es decir, solo muy tardíamente se reconoció a sí mismo como un sociólogo, y de hecho, es decir, la mayor parte de su vida en la universidad tuvo que ver con la dedicación a la economía política, en cátedras de finanzas y de economía política, y digamos, sus estudios son más bien estudios históricos sociológicos. Es decir, para Weber el vínculo entre sociología e historia es muy íntimo. Digamos, si bien justamente la sociología tiene un aspecto más conceptual, enfocado en tendencias y leyes generales o regularidades, es decir, la historia se enfoca en la especificidad de la acción humana, y él las piensa entrelazadas, es decir, y el grueso de sus investigaciones tienen este carácter, ¿sí? Hay escritos más teóricos, pero el grueso tiene este carácter histórico sociológico. Digo, haciendo esta salvedad de que Weber tardíamente se piensa quizás como un sociólogo, esto es una diferencia, por ejemplo, con Durkheim, ni hablar con Marx, esas fronteras disciplinares ni siquiera estaban planteadas. Bueno, es decir, yo creo que también es distintivo de él como en el marco de esta tríada, es decir, la preocupación por el problema de la acción social, ¿no? Es decir, el foco en la acción social, en la explicación y la comprensión de la acción. Es decir, que es un tema importantísimo, ¿no? Es decir, ¿por qué los seres humanos hacen lo que hacen? ¿Qué es lo que los motiva a hacer las cosas que hacen? ¿Qué sentido le otorgan a sus actos? Esto ha tenido luego una influencia en otras corrientes de la sociología, digamos, una influencia muy duradera, pero es fundamental, ¿no? Y después esta idea, digamos, de pensar que justamente esas estructuras sociales de las que hablamos hace un ratito, por ejemplo, el capitalismo, el Estado, en realidad, en última instancia, se basan y tienen su fundamento en acciones y relaciones sociales que se reiteran a lo largo del tiempo. Que por lo tanto, digamos, esos órdenes que nos constriñen, también las normas sociales que se nos imponen, bueno, también son sujetas a modificación, son algo producto del ser humano y modificable a lo largo del tiempo, pero también nos permite entender la visión de Weber, la reproducción del orden social, ¿no? Es decir, porque también nos ilustra sobre la influencia que tiene la conducta arraigada por la costumbre, por la rutina. Entonces creo que su aporte en este punto es muy significativo, digamos, y es un contraste, si se quiere, con los otros padres fundadores de la sociología, que se ha dicho, es decir, tienen una visión, digamos, no individualista metodológica, como se suele llamar a la visión que plantea Weber en torno a la acción social. Y el tema de la obediencia también pensaba mientras te escuchaba, ¿no? O sea, como el foco que hace Weber también en el fenómeno de la obediencia, de la dominación, la legitimidad, bueno, eso también, digo, es... Bueno, súper importante, porque justamente, es decir, cómo comprender el problema del orden social, es decir, lo que le interesa a Weber es decir, bueno, ¿por qué obedecen las personas? Claro. ¿Cuáles son los fundamentos de que un orden se mantenga de manera perdurable? Bueno, se pregunta justamente por los motivos subjetivos que llevan a las personas a acatar determinadas normas, una determinada autoridad, y incluso señalando que no siempre esto implica, creer en la validez de esas normas, sino también que muchas veces uno obedece simplemente por interés, por costumbre, pero lógicamente un orden es más fuerte cuando uno cree que es un orden válido, legítimo, que merece ser obedecido, ¿sí? Considera que esas reglas son aptas para orientar las propias acciones, la propia conducta. Nos hablaste de acción social, nos hablaste de comprensión, o sea, a eso le sumamos la categoría del sentido. ¿Cómo dirías que Weber pone en funcionamiento estos conceptos para justamente armarse un marco de categorías sociológicas? Y bueno, si ya nos adelantaste alguna, que avancemos hacia cuáles pensás que son las principales categorías del pensamiento weberiano.
Bueno, a ver, yo creo que justamente esta preocupación, es decir, como él lo coloca, es decir, el propósito de la sociología es explicar y comprender el sentido de la acción social, y esto justamente, tiene que ver con las acciones individuales, pero le sirve justamente para el conjunto de su andamiaje o de sus preocupaciones a la hora de dar cuenta de la especificidad, de la singularidad del mundo moderno. Y por ejemplo, yo, creo que entre las categorías fundamentales del andamiaje conceptual weberiano están las de racionalidad y racionalización. Weber tiene un enorme interés justamente por dar cuenta de lo que decíamos hace un rato, de cómo es la racionalización de la conducta de vida de las personas, qué papel juegan las religiones en este terreno y particularmente la conducta económica, ¿no? Es decir, qué es lo que lleva a que una persona voluntariamente quiera someter su acción bajo determinados principios, normas, reglas, ¿sí? Y que lo hace voluntariamente. Bueno, eso, me parece que justamente es porque le otorga un sentido a ese acto, ¿sí? Ya sea un contenido valorativo o sea simplemente por un interés más pragmático. Es decir, justamente en su idea de racionalidad hay dos criterios rectores, un concepto multiforme con muchos tipos de racionalidad, pero hay dos líneas rectoras, me parece, que son significativas, que es justamente una racionalidad que tiene como principio fundamental un criterio de eficacia, es decir, de los medios más apropiados para obtener un resultado determinado, y por otro lado una racionalidad valorativa, ¿sí? que considera intrínsecamente válida un tipo de acción justamente porque se vincula con valores últimos, principios que se consideran válidos, y que por lo tanto la acción aparece como esencialmente válida en función de esos valores e independientemente de las consecuencias que tenga, ¿no? Este tema de las consecuencias no previstas o no deseadas también es una cosa muy importante de Weber, porque nos permite pensar justamente que de buenas intenciones a veces pueden surgir fenómenos no deseados, no buscados, y es un poco lo que él plantea en la relación entre la ética del protestantismo ascético y cómo esto colaboró al surgimiento de la conducta típica capitalista, ¿no? Otro de sus conceptos nodales, es decir, fíjense, Weber, a diferencia de los otros clásicos también, fue muy preciso o intentó justamente definir bastante claramente sus conceptos fundamentales, es decir, todos conocemos, o varios conocemos, ese denso texto de Economía y Sociedad, que es bastante duro y árido, que es un festival de definiciones de un rigor muy preciso y aburrido, pero bueno, es decir, justamente allí Weber plantea varias de sus categorías fundamentales. Ya hablamos de algunas, particularmente racionalidad y racionalización. Weber no da una definición específica, pero sí da indicios a partir de su tipología de la acción, la acción racional con arreglo a fines y a valores, también sus ideas de racionalidad formal y sustantivo o material. Después, otro de los conceptos, desde luego, que están allí planteados, que son muy importantes, y que han tenido una enorme trascendencia, incluso si lo pensamos en nuestro lenguaje cotidiano, han permeado fuertemente en nuestro lenguaje cotidiano, son sus categorías en torno a la sociología de la dominación, ¿sí? Hablamos de su concepto del Estado, pero también, por ejemplo, la idea de la dominación legal, la idea de la burocracia, ¿sí? Como justamente un cuerpo de funcionarios organizados jerárquicamente, que cobra un sueldo, que tiene un conocimiento especializado, que obedece órdenes, incluso si se ve obligado a decidir en cosas con las que no esté de acuerdo, si se quiere, éticamente, su deber es obedecer los mandatos que recibe. Bueno, la idea de la burocracia es un poderosísimo concepto para pensar el mundo moderno. La idea de carisma, ¿no? De la dominación carismática, también ha tenido una profunda influencia en la teoría política, es decir, en el bagaje de las ciencias políticas también. Bueno,
sí, Weber tiene una mirada bastante descarnada de la democracia moderna, bastante lejana al ideal de que sea posible en una sociedad de masas una verdadera participación directa de las personas. Es decir, incluso limita mucho en la idea de la democracia representativa, plantea como que se limita justamente a que la gente vota cada tanto en las elecciones. Para el grueso de la población a eso se reduce su participación política. Es bastante escéptico respecto de la idea de una participación del pueblo en la toma de las decisiones. Y fue bastante visionario, diríamos, en la forma en que fue advirtiendo cómo hay una creciente burocratización de las organizaciones políticas, de los partidos, conforme se desarrollan las elecciones masivas con participación, digamos, con el sufragio universal, ¿no? Entonces, bueno, muestra cómo se genera todo un aceitado aparato dentro de las organizaciones políticas para elaborar plataformas que además van modificándose al mejor postor. Los partidos van renunciando paulatinamente a un programa basado en ideas y las van modificando para adecuarse a las tendencias de lo que la gente espera. Cómo dentro de los propios partidos se van generando un proceso de especialización de gente que se dedica a ciertas tareas, el reclutamiento, el financiamiento de las organizaciones, es decir, todo un conjunto de tendencias que acompañan el desarrollo de la democracia, y particularmente lo que él ve como una tendencia es lo que otras veces se ha llamado cesarismo, o a la dominación carismática, la presencia de liderazgos fuertes, digamos que a su modo de ver acompaña también la democracia moderna, ¿sí? Bueno, hablamos ya también de su concepto de capitalismo. Creo que es otro concepto del andamiaje weberiano que es muy poderoso y muy importante como legado del autor. Después hay otro concepto muy asociado a Weber, que es la famosa idea del desencantamiento del mundo, ¿sí? Que justamente acompaña el proceso de racionalización y de intelectualización que impulsan el pensamiento religioso en un primer momento y posteriormente se desarrolla con el avance de la ciencia, ¿sí? En la modernidad, ¿sí? Esta idea del desencantamiento del mundo, bueno, en algún punto también hay una raigambre nietzscheana acá, de la idea del repliegue, digamos, de las grandes cosmovisiones religiosas, particularmente del cristianismo, ¿no? La muerte de Dios, y cómo crecientemente se expulsa la idea de que hay explicaciones, digamos, que los fenómenos mundanos se pueden explicar por el accionar de fuerzas ocultas, misteriosas, mágicas. Justamente la modernidad y el avance de la ciencia en este punto nos hace descartar un poco esas ideas, ¿sí? El significado práctico del desencantamiento tiene que ver precisamente con que no solemos ya recurrir a la magia y a la religión para dar cuenta de la mayor parte de los fenómenos que afectan nuestra vida cotidiana y la vida, digamos, natural y social del ser humano, ¿sí? Digamos, me parece que esos son algunos de los conceptos importantes del legado de Weber, que tienen una vigencia para pensar también el mundo actual. Y con la irracionalidad o el irracionalismo, digo, porque lo habías mencionado antes o había surgido, digamos, sobre todo a partir de lo que vos estudiaste, digo, en tu tesis, digo, y esta mirada que hay sobre Weber, ¿no? Muy difundida del teórico de la racionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tiene la irracionalidad, el irracionalismo? Digo, sobre todo, bueno, por ahí nos estamos adelantando, ¿no? Para pensar el mundo hoy, pero igual ya sabemos que Weber es bastante visionario, así que, digamos... Bueno, yo, a ver, justamente me ha interesado trabajar en esa línea porque con el estudio, la lectura reiterada del autor, me fui dando cuenta que tenía un peso que era muy significativo y que por ahí había sido menos atendido. Por supuesto que eso no implica que, a mi modo de ver también, la racionalidad y la racionalización son los temas centrales de su obra, o pueden considerarse como uno de los temas centrales de la obra, pero creo que también lo irracional tiene una importante presencia. En primer lugar, porque es la propia concepción
antropológica que está presente en Weber, es decir, que efectivamente el ser humano es un ser capaz de otorgarle un sentido a sus actos y, digamos, también someter su conducta a normas, a reglas, ¿sí? Y por lo tanto actuar de manera racional. Pero también es un ser natural y un ser que forma parte, digamos, de, cuyos vínculos sociales además también están sujetos a la influencia del medio social, de las presiones del medio social, de las normas de ese medio social, que una vez que uno incorpora, simplemente no las siente, ¿no? Actúa, digamos, por la inercia de la costumbre, ¿sí? Y por supuesto también uno se comporta de forma afectiva, ¿no? Es decir, siguiendo sus pasiones, sus emociones, digamos. Entonces, esto ya incluso está en la propia definición más antropológica, pero también está en su pensamiento en torno al orden social. Recién hablábamos de, por ejemplo, el liderazgo carismático, también del orden tradicional, digamos, es decir, que para Weber son formas más típicas de la premodernidad, y que justamente, digamos, tienen grados de irracionalidad diferentes, ¿sí? Digamos, en el sentido de que, por ejemplo, la dominación carismática tiene un fuerte componente emotivo en el vínculo del líder con sus seguidores, ¿sí? Una relación fundamentalmente afectiva que es ajena a lo cotidiano, en sus vínculos con los órdenes de vida cotidiano. Bueno, es cierto, una serie de componentes que no van por el lado de la racionalidad. Y lo mismo puede decirse de un orden tradicional que se basa justamente en la santidad de las tradiciones, sin preguntarse por la validez, digamos, de las normas tradicionales, o por el fundamento de esa validez, y desde ya, que no son normas escritas, sino que derivan de una autoridad preestablecida y que muchas veces están sujetas a una conducta arbitraria, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay muchos aspectos, no solamente en esto, digamos, podría uno seguir hablando de este tema, pero que nos ayudan a pensar el lugar de lo irracional también en Weber. Bueno, para conectar esto que veníamos hablando del principio, de los clásicos de la sociología, por qué Weber es un clásico, y para cerrar un poco esto del marco categorial que le lega a la sociología del presente Max Weber, hay un texto muy interesante de Wallerstein que dice, que se pregunta qué es un clásico. Dice, los clásicos son una serie de lenguajes, una serie de acuerdos que nos permiten empezar a construir pensamiento sociológico. Dice, ¿por qué son tres? Porque básicamente Marx, Weber y Durkheim presentaron un axioma específico para la sociología. El primer axioma es el de Durkheim, que sería cuando los individuos se encuentran, surge algo nuevo y distinto. Ese algo distinto es lo colectivo, que no se puede pensar, por ejemplo, desde la psicología, sino necesitamos un área específica, un área sociológica. El segundo es el de Marx, que dice, existen los grupos sociales, es verdad, y estos grupos sociales, además de existir, están en conflicto. Entonces introduce la idea de que al orden social también la contracara del orden social es el conflicto. Y el tercer axioma, justamente, el que propone es el que nos lega Max Weber, que dice que justamente responde la pregunta ¿por qué a pesar del conflicto hay orden social? Dice, ahí lo que nos legó Max Weber al presente, su categoría, una de las categorías centrales, es la idea de legitimidad. Me gustaría que nos hables un poco de la legitimidad sobre todo pensando en su distinción con el poder. Muy interesante el aporte. Justamente decir, Weber hace una distinción entre el poder, entendido precisamente como la imposición forzosa, digamos, de la propia voluntad sobre otras personas, ¿sí? Y justamente la idea de una dominación basada en que uno obedece y considerando esos mandatos que obedece como si fueran propios o como algo válido para la propia conducta, ¿sí? Aquí está la idea de la legitimidad jugando de una manera muy importante y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Es decir, a Weber le interesa pensar cuáles son los motivos, el sentido que las personas le ponen al momento en que están obedeciendo a esas normas, ¿sí? Y justamente, digamos, a la hora de pensar las formas de dominación primordiales que han existido históricamente, digamos, él construye tipos ideales, digamos, para que son constructos conceptuales, ¿no? Es decir, para iluminar la realidad, y él considera que hay tres
tipos ideales o formas típicas de la legitimidad y de dominación basadas o de dominaciones legítimas, ¿sí? Una que se basa justamente digamos, en la creencia en la validez de un conjunto de normas abstractas, es decir, en las leyes, ¿no? Y de todos los poderes de mandos que surgen, digamos, asociados, digamos, al respeto a esas leyes, los mandatarios, los funcionarios, los dirigentes que están sometidos a la ley, ¿sí? Entonces la creencia en las leyes, en la legitimidad del orden legal, esta es lo típicamente moderno. Pero después hay otros fundamentos, digamos, por los cuales un orden se puede considerar legítimo para Weber y precisamente uno de ellos es el carácter sagrado que puede estar revestido un orden por la tradición, ¿no? Es decir, por la autoridad, digamos, está ligada o se respeta en función de que siempre ha sido así o hay una herencia duradera que se transmite, incluso, por ejemplo, cargos que se transmiten por vía sanguínea, ¿no? Es decir, y que hay todo un fundamento tradicional que en algún punto garantiza por lo cual, digamos, los motivos por los cuales las personas obedecen a un orden de esta naturaleza. Y finalmente es la creencia en las cualidades extraordinarias que puede tener una persona, es decir, que es precisamente el rasgo de la dominación carismática y que la obediencia o la entrega, digamos, de los súbditos y también del séquito, del núcleo de los seguidores, digamos, tiene que ver con la creencia en estas cualidades. Pero Weber no deja de pensar justamente que siempre esto se apoya en una creencia en última instancia, ¿no? La creencia de los sometidos a esa autoridad, en la validez de esa autoridad, ¿sí? Y después en cómo el orden, por otra parte, digamos, hay garantías externas, es decir, por parte del orden, de tratar de reafirmar justamente esa legitimidad. Pero el foco de interés, digamos, de Weber está puesto en los dominados, es decir, por qué los dominados obedecen, ¿sí? Y esto es una cuestión muy importante. Y también esto me parece que es una distinción significativa, que bueno, una cosa es la validez normativa, digamos, de un orden, y después es la validez de hecho. Y él dice que, bueno, todo orden aspira, digamos, a la creencia en su legitimidad, porque eso es lo que lo torna más fuerte, más duradero, es decir, cuando uno obedece porque cree conscientemente en eso, o voluntariamente se somete a eso, pero también hay motivos mucho más elementales, por conveniencia, por mero interés, digamos, uno puede acatar un orden. Bueno, y entonces en esta clave retomando, ¿no? La clave de la vigencia del pensamiento weberiano, te quería preguntar qué claves, digamos, o qué aportes concretos, digamos, de la sociología weberiana nos permitirían pensar problemáticas contemporáneas. Bueno, a ver, creo que, digamos, en este punto también podríamos decir que hay una reapropiación muy fructífera de Weber en diferentes sentidos para pensar el mundo contemporáneo, digamos, aspectos que incluso Weber no llegó a ver en su propia vida y también para pensar el mundo contemporáneo. Es decir, para mí, destaco algunas de las cosas que se han investigado, que se investigan a partir de una óptica weberiana y que me parecen que han sido importantes, fructíferas. Es decir, por un lado, partiendo del hecho de que, como dijimos, este interés por el sentido de la acción social ha tenido una profunda influencia en lo que podríamos decir las visiones más enfocadas en la microsociología y, por supuesto, en una investigación más de tipo cualitativa, enfocado en la perspectiva del actor, digamos, en recuperar ese sentido de los participantes. Me parece que esto, por supuesto, puede encontrar una fuerte influencia, digamos, en este aporte original de Weber, que él sistematizó, es decir, que por supuesto no inventó él, pero que sistematizó para avanzar en la investigación social. En segundo lugar, creo que después hay temas muy importantes en los cuales el aporte de Weber ha sido muy significativo. Por ejemplo, una de las cosas que yo les comentaba hace un rato, es decir, el potencial que tiene Weber para criticar o cuestionar o tener una mirada más realista sobre las consecuencias que acarrea la dominación
del orden moderno, ¿no? Es decir, del capitalismo, de la burocracia, es decir, la famosa jaula de hierro, un concepto mal traducido, es decir, si lo tradujésemos mejor, hablaríamos más bien de una carcasa dura como el acero, es decir, pero Weber mostraba cómo la dinámica del capitalismo, basada en el cálculo, la lógica de la burocracia, van generando una pérdida de libertad en el ser humano, una cosificación de las relaciones sociales, una creciente mecanización, incluso petrificación de lo social, es decir, tiene una mirada muy, muy aguda respecto a esto y creo que eso tiene una enorme vigencia. Es decir. Por otra parte, es decir, yo creo que uno de los grandes aportes que se ha hecho, digamos, con posterioridad a la muerte de Weber, por ejemplo, para pensar el fenómeno del genocidio. No se puede pensar el fenómeno del genocidio moderno, digo, el holocausto, pero incluso la dictadura en nuestro país, ¿no? Es decir, si no se entiende cómo actúa la burocracia. La burocracia que es capaz de obedecer ciegamente, incluso dejando de lado sus propios valores, ¿no? Y que funciona como un mecanismo heterónomo, que de cierta forma es ciego, ¿sí? Que obedece mandatos. Bueno, creo que esto es un concepto muy, muy importante para dar cuenta, por ejemplo, de la famosa obediencia de vida, de por qué la banalidad del mal, todas estas cosas que se han investigado a lo largo del siglo XX. Hay un texto muy importante de Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto, que hace un análisis que recupera mucho a Weber. Me parece que es muy interesante. Es decir, creo que para pensar este fenómeno del genocidio es muy, muy importante su concepto de burocracia. Después hay toda una serie de corrientes que, por ejemplo, recuperan mucho la visión para pensar la estratificación social, digamos, complementar el concepto de clase de Marx con la idea del estatus social, ¿sí? Digamos, de cómo se distribuye el honor social, un concepto muy importante de Weber, que me parece que introduce una complejidad respecto de cómo las personas mismas se representan su propia posición de clase, ¿sí? Y es interesante. Bueno, desde luego, hoy que tanto se habla de los llamados populismos, el papel que tiene el concepto de carisma, digamos, también se ha utilizado mucho para referirse o dar cuenta del fenómeno del populismo, del mismo modo que otras categorías, ¿no? Es decir, la idea del bonapartismo de Marx también se ha utilizado, es decir, el cesarismo en su momento, digamos, es decir, para dar cuenta de este fenómeno, pero el papel del carisma me parece que ha tenido una importancia significativa en el análisis de estos nacionalismos y poderes personalistas que han surgido en las últimas décadas, ¿sí? Bueno, en nuestras latitudes, ¿no? Es decir, en Latinoamérica también, por ejemplo, todos los dilemas del proceso de modernización, ¿no? Los límites de la racionalización y de la modernización en los países oprimidos, en los países retrasados con respecto a los países avanzados del mundo capitalista occidental. Bueno, si por ejemplo aquí se ha retomado bastante el concepto de patrimonialismo de Weber, que es una forma, digamos, de la dominación tradicional, es decir, para pensar a partir de este tipo ideal también ciertas pervivencias de lo tradicional en los regímenes latinoamericanos, ¿no? Es decir, en conexión con el ordenamiento racional del Estado, es decir, ciertas pervivencias de tendencias tradicionales, por ejemplo, porque la idea del patrimonialismo se basa en una suerte de apropiación de los poderes de mando y no hay una administración tan racional, es decir, hay una fuerte aparición y privilegio del sistema prebendario. Bueno, es decir, una serie de cuestiones que han sido utilizadas para pensar la dominación en los países latinoamericanos. Bueno, una de las cosas nosotros que nos toca vivir bastante fuertemente, creo que una enorme actualidad tiene que ver para pensar las tendencias en el mundo académico. Es decir, tiene una enorme actualidad, es decir, hacia dónde avanza el mundo académico en un sentido de una burocratización creciente, ¿no? Es decir, de cómo también se aspira que todo científico, además, digamos, toda persona que se dedica al mundo académico tiene que tener una doble cualidad, digamos, como docente y como investigador, cómo esto
digamos, se exige que esto vaya junto, digamos, y quizás no necesariamente es así en los casos concretos de las personas, no necesariamente esto va junto, y eso es, digamos, cómo se va estandarizando, digamos, también ciertos requerimientos de la vida del científico en el ámbito moderno. Bueno, nosotros que conocemos también la dinámica de los papers y todo esto, creo que Weber es muy, muy actual. Bueno, es decir, también hay otros autores que han reformulado, repensado su tesis, ¿no? del espíritu del capitalismo, ¿no? Es decir, para pensar, bueno, cuáles son las nuevas mentalidades, ideologías, formas de conductas que se adecuan a las nuevas formas de la hegemonía del capitalismo, a las exigencias de nuevas formas de productividad, es decir, cuáles son los cambios que han tenido en este lugar, en este punto. Bueno, es decir, creo que el andamiaje de Weber nos puede, digamos, ofrecer una luz, incluso sobre la pandemia, por ejemplo, esta idea del desencantamiento del mundo. Es decir, en la pandemia podríamos medir incluso o ver a partir del enfoque de Weber, bueno, hasta dónde llegó el desencantamiento. Es decir, por un lado, nadie pensó que iba a venir por el lado de la religión una solución al problema de la pandemia. Pero también fuimos testigos de una resistencia enorme, digamos, a también lo que ofrecía la ciencia en ese momento en todo un sector de la población. Entonces, bueno, creo que la ciencia obviamente también es el marco de una determinada sociedad, ¿no? Es decir, el marco de una producción capitalista, desde luego, digamos, pero bueno, creo que son cosas que el andamiaje de Weber nos permite pensar. Bueno, te habíamos pedido que nos ayudes a reflexionar esto de la categoría de clásico y por qué justamente Weber es uno de los 3 clásicos de la sociología. Y bueno, presentaste un montón pusiste en funcionamiento sus categorías para pensar acontecimientos actuales. Ahora la pregunta, más que por las continuidades, si quiere, iríamos por el lado de, bueno, cuáles son las rupturas, los cambios que hay que tener en cuenta a la hora de justamente aplicar este marco categorial al estudio de fenómenos contemporáneos, a la investigación de carácter empírico. Bueno, a ver, en primer lugar yo pienso que una cosa que debiera ser actualizada a la luz de los tiempos actuales, es decir, una de las cuestiones tiene que ver con cómo Weber entiende la ciencia, en el sentido de producir primordialmente un conocimiento también en el ámbito de la sociología científico-técnico, digamos, ¿sí? En la idea, digamos, de que, a ver, Weber plantea una compleja relación entre la ciencia y los valores, ¿no? Está mal leído la idea de que Weber plantea una neutralidad valorativa al modelo del positivismo o al modelo de la lectura de Parsons al respecto. Pero sí es cierto, es decir, porque de hecho toda investigación parte de una selección valorativa del objeto, del problema de interés, de estudio. Pero sí es cierto que Weber en determinado momento considera que es posible suspender, digamos, los valores en el transcurso de la investigación para garantizar cierta objetividad, digamos, en la aplicación del método científico. Y desde luego la ciencia no debe, y en esto Weber es muy taxativo, pronunciarse en torno a los valores ni tampoco puede fundamentar valores. Yo creo que, digamos, esta idea de la posibilidad real de suspender los valores, bueno, es una idea un poco ingenua, es decir, los valores están presentes en la interpretación que puede hacer una persona y también un científico. Por supuesto que uno puede tratar de moderar, digamos, esto, pero es una idea un tanto ingenua, y más bien soy partidaria de la idea de que, bueno, uno aclarando los intereses, los principios de los que parte, bueno, eso no es un obstáculo, digamos, del carácter científico de una investigación. Y de hecho, y después esta cuestión de que, por supuesto, la ciencia no debe ser generar nuevas cosmovisiones, pero que no pueda decir nada acerca de los valores, también creo que ha sido cuestionado. Particularmente, luego del fenómeno del fascismo, se abrió un enorme debate en las ciencias sociales, porque cuando llegó la barbarie humana, el ocaso de la razón, a cómo fue que nos llegamos a tal punto que el ser humano se ha convertido en un asesino en masa, cómo decir, fue
y ahí se planteó la crisis de las ciencias sociales, justamente, la pregunta de Husserl, digamos, es decir, hemos llegado a una situación donde la ciencia, entendida solamente como un conocimiento científico-técnico, no tiene nada para decir de esto. Digamos, entonces, yo creo que, ciertas, digamos, porque Weber, por supuesto, tiene una mirada muy nostálgica, crítica, digamos, de la pérdida y vaciamiento de sentido en muchos planos de la vida moderna, entre ellos en el terreno del pensamiento, del conocimiento, pero él defiende la idea, digamos, de que una ciencia no debe pronunciarse, digamos, sobre ningún problema práctico, digamos, y que debe limitarse a, en todo caso, después promover un insumo para eso o colaborar en que cada sujeto tome la decisión en torno a sus propias valoraciones prácticas a partir de cierta iluminación que puede generar la ciencia. Pero creo que, bueno, los fenómenos del mundo contemporáneo, digamos, no sé, pensemos en la catástrofe ecológica del mundo a partir del dominio racional que implica el capitalismo, digamos, del mundo, digamos, la devastación de la naturaleza. Bueno, la ciencia no tiene nada para decir respecto de esa dinámica, digamos. Entonces me parece que en esto debiera ser actualizado, repensado, digamos, su perspectiva. Después, digamos, con respecto, hablamos de la importancia de estos dos conceptos del Estado, del capitalismo en Weber, pero bueno, es decir, también el capitalismo y la sociedad moderna en un grado avanzado de desarrollo, incluso que otras corrientes podrían considerar como una degradación, una declinación del orden social burgués. Bueno, es decir, hoy en día, por ejemplo, el monopolio físico de la violencia a manos del Estado, hay muchos lugares donde está cuestionado, ¿no? Es decir, por ejemplo, la presencia del narcotráfico, de organizaciones paramilitares que disputan, digamos, el monopolio de la violencia a manos del Estado es un fenómeno contemporáneo que incluso se desarrolla de manera avanzada en Latinoamérica, digamos. Bueno, ahí me parece que tenemos un tema para pensar y entonces no tomar justamente los conceptos típico-ideales como un dogma, sino que sean herramientas para pensar la especificidad de la realidad. Lo mismo podríamos decir del capitalismo, ¿no? Es decir, Weber consideraba que el capitalismo típicamente moderno es el capitalismo racional del que hablamos, es decir, y más bien consideraba que las formas irracionales del capitalismo que se basan en la guerra, en el botín, en la usura, en el lucro con el Estado, en el capitalismo financiero, eran más bien formas marginales, digamos, o que, bueno, tenían una presencia en la modernidad, pero que lo típicamente moderno era el capitalismo racional. Bueno, hoy podemos decir que esto es lo hegemónico en el capitalismo mundial, es decir, en el capitalismo monopólico, que él lo tenía en presencia, es decir, pero enfatizó más en los otros aspectos, pero es decir, las tendencias dominantes del capitalismo contemporáneo son más bien estas formas más parasitarias, diríamos. Los principales negocios capitalistas tienen que ver con estas formas, es decir. Entonces, bueno, por ejemplo, creo que en estos aspectos el pensamiento de Weber nos sirve, pero también, digo, no hay que tomar como sagrados los conceptos, sino justamente ver en qué medida nos podemos acercar o no a la realidad, digamos, con esos conceptos. Bueno, Patricia, nos brindaste una versión extremadamente erudita del pensamiento weberiano. Ahora te vamos a hacer una pregunta que quizás te tengas que remontar a tus tiempos de alumna o de profesora a quienes recién se inician o se están introduciendo al mundo weberiano. ¿Por dónde le recomendarías? ¿Cuáles son los textos o las obras para alguien que se inicia? ¿Dónde le recomendarías comenzar? Bueno, a ver, para un estudiante que se acerca a Weber por primera vez, primero hay que advertirle que Weber es un autor intenso, diríamos, en el sentido de que es complejo a veces para leerlo, para seguirlo, y eso no nos debe amedrentar ni imponer ningún miedo, es decir, a veces lleva un poco más de trabajo. Igual hay diferentes tipos de textos, pero bueno, yo creo que, como venimos diciendo, es decir, como la idea de racionalidad y racionalización es como son hilos importantes para entender
la visión, por ejemplo, de Weber del capitalismo, de la propia ciencia, del Estado. Es decir, no podemos entender la mirada de Weber sobre la política si no entendemos justamente esta idea de la racionalidad, de la racionalización. Entonces yo recomendaría justamente que una primera aproximación al legado de Weber pase por los ensayos de sociología de la religión, cuya introducción general, por ejemplo, es muy, muy impresionante en este sentido, por la centralidad y porque Weber marca ahí los propósitos de esa obra. Por supuesto, La ética protestante y el espíritu del capitalismo es un texto importante, para pensar la tesis de Weber en torno a los orígenes del orden, capitalista burgués y particularmente la conducta de la burguesía. Y creo que son el primer tomo de los ensayos de sociología de la religión es muy importante. Hay otros textos significativos ahí. Está ese otro texto teórico que se llama Excurso, donde se presenta una cierta perspectiva del mundo moderno, con las diferentes esferas del mundo moderno. Y desde luego también está Economía y Sociedad, sus conceptos sociológicos fundamentales que nos dan un pantallazo. Y después una serie de textos metodológicos, el problema de la objetividad en las ciencias sociales, nos permiten tener un acercamiento a la obra del autor. Bueno, muchas gracias Patricia por habernos hecho transitar por los principales conceptos de la obra de Max Weber, por ayudarnos a pensar cómo podríamos observar el presente desde su óptica, desde sus categorías. Gracias por ponerlas en funcionamiento y sobre todo para pensar cuáles son aquellas lagunas que tenemos que pensar de cómo ayornarlas para seguir pensando con la sociología comprensiva de Max Weber. Bueno, muchas gracias a ustedes. Repensar la sociología desde el hoy, teoría clásica y contemporánea, es un podcast producido por la carrera de Sociología de la Universidad de Flores con el apoyo del programa UFLU Innova de la Secretaría Académica. Nuestro objetivo es dar a conocer los principales autores y autoras de la teoría sociológica clásica y contemporánea y los componentes centrales de sus marcos categoriales, reflexionando sobre su vigencia para comprender nuestra actualidad y examinando las críticas y los intentos de revisión teóricas realizados en los últimos años. Producen Pedro Giordano, Micaela Ciardielo, Julieta Gómez Celis y Gastón Becerra.